La corrupción rodea a Pedro Sánchez y estos son los 10 casos de corrupción que lo van a acechar a lo largo de este año 2026. Veámoslo. Algunos han descrito 2025 como el annus horribilis de Pedro Sánchez, tanto por sus pésimos resultados electorales, cuanto por el estallido de múltiples casos de corrupción a su alrededor. Pero todo apunta a que 2026 será bastante peor para Pedro Sánchez. No solo en el flanco electoral, donde como poco tendremos comicios en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, sino sobre todo en el flanco de la corrupción. Hoy el diario El Mundo resume el viacrucis judicial que le espera a Pedro Sánchez y a su entorno a lo largo de este año 2026, y desde luego resulta demoledor. Vamos a repasar brevemente los principales escándalos de corrupción ya judicializados que le van a estallar en la cara a Pedro Sánchez a lo largo de 2026. En primer lugar, el caso Ábalos, investigado junto con Koldo y Víctor de Aldama por la compra irregular, fraudulenta de mascarillas durante la pandemia. El caso ya se halla en el Tribunal Supremo y de hecho José Luis Ábalos, exministro de Transportes de Pedro Sánchez y ex número 2 del partido con Pedro Sánchez, está en prisión provisional. Los delitos que se les imputan son pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, información privilegiada y 2 tráficos de influencias. La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. En segundo lugar, el caso Santos Cerdán, que deriva de una pieza separada del caso José Luis Ábalos. Santos Cerdán, de hecho, fue el que reemplazó como número 2 del PSOE a José Luis Ábalos, y se lo está investigando junto con Ábalos o Koldo García por amañar contratos de obra pública en favor de grandes constructoras a cambio de que éstas les entregaran una suculenta comisión. La investigación todavía sigue abierta y de hecho continuará a lo largo de este año 2026, pero cada vez vamos obteniendo detalles e indicios más turbios sobre un presunto caso de corrupción a gran escala dentro del gobierno. En tercer lugar, los restos del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Todos aquellos miembros del gobierno o de la administración socialista que no están aforados y que por tanto no van a ser juzgados por el Tribunal Supremo siguen siendo investigados en la Audiencia Nacional por presunta corrupción en los casos anteriores. Estamos hablando, por ejemplo, de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o del exdirector de Carreteras, Javier Herrero. Y además esta investigación también se está extendiendo a los exgobiernos socialistas de Baleares y de Canarias, de tal manera que afecta directa o indirectamente a 2 personas que hoy tienen mucha importancia dentro de la estructura socialista del Estado español. Me estoy refiriendo a Francina Armengol, expresidenta del Gobierno Socialista de Baleares y hoy presidenta del Congreso de España, y también a Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno Socialista de Canarias y hoy ministro del Gobierno de España. En cuarto lugar, el caso de las cuentas del PSOE. Nuevamente, a modo de pieza separada del caso Ábalos, han surgido dudas sobre los abundantes movimientos de efectivo dentro del Partido Socialista Obrero Español. Las explicaciones que ha dado esta formación política a los tribunales no les han convencido y por eso se está investigando una posible financiación irregular del partido que copa el gobierno de España. Hoy por hoy se trata de una investigación todavía secreta, pero que desde luego continuará avanzando y torturando a Pedro Sánchez a lo largo de 2026. En quinto lugar, el caso hidrocarburos. Se está investigando a una trama de empresas organizadas alrededor de la distribución de hidrocarburos para cobrar el IVA y luego no ingresárselo a Hacienda. ¿Y qué tiene esto que ver con el PSOE? Pues que al parecer estas compañías trataron de sobornar a José Luis Ábalos, no sabemos todavía si lo consiguieron o no, para ampliar el alcance y la escala de esa trama de distribución de hidrocarburos con el objetivo último de defraudar el pago del IVA. En sexto lugar,
el caso de las posibles extorsiones de la fontanera del PSOE, Leire Díez, contra la Guardia Civil que está investigando al PSOE. Y es que otra conexión que existe entre el caso hidrocarburos y el PSOE es que Leire Díez, fontanera de este partido para arreglar los muertos que va dejando en el camino, contactó con un empresario de la trama de hidrocarburos acusado de defraudar el IVA para ofrecerle beneficios judiciales a cambio de que ese empresario investigado por defraudar el IVA le proporcionara información comprometida sobre Antonio Balas, el teniente coronel que desde la UCO estaba dirigiendo la investigación de los múltiples casos de corrupción que rodean al PSOE. El objetivo parece ser que era chantajear a Antonio Balas con matarlo civilmente si no desistía de continuar con esas investigaciones sobre la corrupción del PSOE. Pues bien, este posible caso de extorsión contra la Guardia Civil por parte de una militante del PSOE al servicio de Pedro Sánchez también está siendo objeto de investigación judicial. En séptimo lugar, el caso de las comisiones ilegales de Leire Díez. La fontanera del PSOE no solo está siendo investigada por extorsionar a la Guardia Civil, sino también por haberse asociado con un empresario, Anchón Alonso, que además es socio de Santos Cerdán, por haber montado presuntamente una red dedicada a intermediar entre la administración pública del PSOE, por ejemplo, la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y determinadas empresas privadas necesitadas de la financiación, de los fondos, de las ayudas de la administración del Estado. Lo que se investiga es si Leire Díez y Anchón Alonso, como poco, cobraban comisiones por interceder en favor de estas empresas. De hecho, en este caso también está siendo investigado el expresidente de la SEPI, nombrado por el PSOE, Vicente Fernández Guerrero. De nuevo, se trata de un caso cuya investigación sigue muy abierta y que no parece que vaya a regalarle demasiadas alegrías al PSOE a lo largo de este año 2026. En octavo lugar, otro caso que está siendo investigado por ayudas irregulares del gobierno de España a una empresa privada del que presuntamente se podrían haber beneficiado altos jerarcas de este partido, es el caso Plus Ultra. Es una causa todavía secreta de la Audiencia Nacional que investiga el posible blanqueo de capitales a través de este rescate estatal de una organización criminal vinculada al gobierno de Venezuela. De momento se ha detenido al CEO de la compañía y sobre todo a Julio Martínez, un empresario muy cercano al expresidente del gobierno del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que además se reunió en secreto días antes de la detención, presuntamente para informarle de que iba a ser detenido y por tanto para que tuviese tiempo para eliminar las pruebas más comprometidas. En noveno lugar, el juicio contra David Sánchez, el hermanísimo de Pedro Sánchez, un juicio que se desarrollará en la Audiencia Provincial de Badajoz a finales del próximo mes de mayo y en el que se acusa a David Sánchez y también al ex líder del PSOE en Extremadura, que acaba de hundirse en los recientes comicios regionales, de prevaricación y tráfico de influencias por crear una plaza ad hoc dentro de la administración pública extremeña con el objetivo de otorgársela a David Sánchez. Y en décimo lugar, el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En realidad se trata de tres casos Begoña Gómez. En el primero se la acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por haber redactado cartas de recomendación en favor de un empresario muy amigo suyo, Juan Carlos Barrabés, que luego formaría parte de su cátedra en la Universidad Complutense y ayudaría a financiarla. En el segundo caso se la investiga por posible apropiación indebida del software que había sido diseñado gratuitamente por Telefónica, Google e Indra en favor de la cátedra que dirigía dentro de la Universidad Complutense de Madrid. El software era para la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, pero acabó siendo registrado a nombre de Begoña Gómez. Y el tercer caso, la tercera línea de investigación contra Begoña Gómez, es la posible malversación de fondos públicos
debido a que su asesora dentro de la Moncloa estaba trabajando a tiempo parcial para el desarrollo de la actividad profesional privada de Begoña Gómez. Por ejemplo, para esta cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que se dedicaba a captar fondos de empresas privadas que posteriormente tenían tratos potencialmente de favor con el gobierno presidido por su esposo. Es decir, que se estaría utilizando personal público para negocios privados. Todas estas 3 líneas de investigación todavía están en fase de instrucción, que tendrá que concluir antes del verano, porque el juez instructor, el juez Juan Carlos Peinado, al que ese periódico del PSOE, El Plural, acusó de tener 2 DNIs, se jubila en verano y por tanto ha de cerrar antes de ese momento la instrucción. En suma, estos son los 10 casos de corrupción que, como poco, acecharán a Pedro Sánchez a lo largo de este año 2026. Y digo como poco porque lo que hemos visto en 2025 es que apenas cortabas una cabeza de la hidra de corrupción del PSOE, aparecían otras 2 cabezas adicionales, a cada cual más grave. Por eso, probablemente, el mejor escenario para Pedro Sánchez en este 2026 es que los casos de corrupción que le acechen solo sean 10.